Saludos, señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos sean todos a esta ceremonia de puesta en circulación de la obra Medidas de Coerción Personal, de la autoría del magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, juez coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional. La mesa principal la preside el honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía. También la integran el presidente del Colegio de Abogados de la República, doctor Miguel Zurún Hernández, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, doctor Trajano Vidal Potentini, el licenciado Yomar Alejandro Vargas, hijo del autor, y el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, autor de la obra. Medidas de Coerción Personal es el tercer libro que entrega el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero a los estudiosos del derecho. Contiene un análisis minucioso de la función de la medida cautelar a la luz de la doctrina especializada, la modificación de la Ley 76-02, que es el Código Procesal Penal, así como la interpretación jurisprudencial sobre ese tema. Las mismas emitidas tanto por la Suprema Corte de Justicia como por el Tribunal Constitucional. Consta de 5 partes. La primera aborda la conceptualización general y la naturaleza jurídica de la medida cautelar y describe los principios y los principales aspectos teóricos del tema. La segunda trata sobre la tipología de las medidas de coerción, la organización procesal de las mismas, mientras que la tercera parte trata sobre las condiciones procesales para la imposición de las medidas de coerción. La cuarta trata sobre la recurribilidad de la decisión del juez y la quinta analiza las medidas de coerción en materias especiales. Queremos saludar la distinguida presencia de las distintas personalidades que nos acompañan en esta noche, jueces de distintas jurisdicciones, funcionarios judiciales y representantes de la sociedad civil. La descripción física o moral de una persona, generalmente acompañada de una breve historia de su vida, es la semblanza. Y ella estará a cargo del presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, el doctor Trajano Vidal Potentini. Muy buenas noches, honorable doctor Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y también del Consejo del Poder Judicial de la República Dominicana. Doctor Alejandro Vargas, autor de esta obra que hoy nos convoca. Asimismo, pues mi saludo extensivo a quien tendrá a cargo pues las palabras centrales, o en este caso de ponderación de la referida obra, el licenciado Zurún Hernández, quien es presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Distinguido público, magistrados presentes, amigos, amigas. Debo iniciar estas palabras confesando que con el jurista y magistrado Alejandro Vargas, pues me une una entrañable amistad. Y que por él siento admiración y respeto. Así que para mí un placer venir aquí ante ustedes a detallar algunos breves aspectos de una vida, a mi juicio, tan interesante y útil como lo ha sido la de Alejandro Vargas. Una persona, reitero, a quien conozco ya por mucho más de 20 años. Vale referir en primer lugar que Alejandro Vargas es un hombre totalmente entregado al estudio del derecho. Obtuvo su grado de licenciatura en la Universidad Eugenio María de Hostos y diferentes posgrados y maestrías, entre las que sobresalen sobre procedimiento civil en el año 2004, derecho penal en el año 2003 en la Escuela Judicial de Costa Rica, derecho penal también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
De igual forma, pues también derecho constitucional y derechos fundamentales. En el año 2010, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Derechos y libertades fundamentales y sus garantías. En el 2012, la doble titulación, pues con Castilla-La Mancha. Y en derecho administrativo, también doble titulación con la Universidad de Salamanca. Ha ocupado la cátedra como profesor de la Universidad, Organización y Métodos en el periodo 2004-2007, Derecho Comercial, Historia del Pensamiento Social Dominicano, y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartió Derecho de los Contratos. También dentro del área académica se ha desempeñado como conferencista y profesor de diplomados en el ámbito del derecho constitucional, derecho a la información en el Tribunal Constitucional. Asimismo, pues profesor también titular de maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la magistratura, José Alejandro Vargas se inició como juez de paz del Tribunal Especial de Tránsito en el 2005 y actualmente funge como juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional. Como persona, Alejandro Vargas es un luchador, un hombre de bien, un hombre de familia, así lo testimonia, ¿verdad?, su hijo que está también con nosotros en la mesa principal. Y este hombre de bien, pues resume a la perfección lo que ha sido el dicho romano del buen padre de familia, responsable, previsor, atento, accesible, que escucha a todo lo que se le acercan y que a todo trata con deferencia, amabilidad y respeto. Ese es el Alejandro que yo conozco y de seguro que ustedes también. El esfuerzo registrado por el magistrado Alejandro Vargas en esta obra, que parece un pequeño libro, una pequeña obra, ciertamente es relevante para nosotros, porque quien le escribe vive el día a día de la administración de justicia de cara a las personas, en contacto diario, y esto le permite observar de cerca ese fenómeno social, ese sufrimiento de la gente que clama justicia y la preocupación de familiares de las víctimas e imputados que significan un drama procesal realmente vivo y cambiante. Por eso creemos que esta obra, que corresponderá, reitero, a Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados, pues ya dar más amplitud, más detalles sobre la misma, pero por eso creemos que esta obra, así como una nueva oportunidad, serviría o es una nueva oportunidad para renovar los lazos de aprecio que nos unen, un motivo de felicitación para el autor, que ha atravesado ese dulce sacrificio que es escribir un libro y que, por cierto, será dulce, pero no deja de ser sacrificio. Enhorabuena, magistrado José Alejandro Vargas. Fueron las palabras del doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, con una pequeña semblanza acerca de la vida del magistrado José Alejandro Vargas Guerrero. Una presentación es una forma de ofrecer y mostrar información de datos y resultados de una investigación. Con ustedes, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el doctor Miguel Surún Hernández, con la presentación de la obra. Buenas noches a todos. Me permito saludar la presencia del excelentísimo presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente del Consejo del Poder Judicial, magistrado Mariano Germán, la presencia del magistrado honorable miembro de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Moscoso Segarra, la del magistrado, cómo no, Alejandro Vargas, al hermano y amigo Trajano Vidal Potentini, a los jueces, abogados, hermanos aquí presentes. Pocas veces
se tiene la oportunidad de presentar la obra no solo de un amigo, de un hermano, sino de un hombre a lo que todos reconocen el mérito, el esfuerzo, la dedicación y la experiencia en el tema tratado. Este es el caso de la obra Las medidas de coerción personal del magistrado Alejandro Vargas. Si comenzáramos por el final, diríamos lo obvio. Durante años el magistrado Vargas ha ocupado una posición estelar en la jurisdicción de la instrucción en el Distrito Nacional. Estelar en cuanto al aspecto de credibilidad, de legitimidad de sus decisiones, pero en cuanto a la riqueza de muchas de sus sentencias. En diferentes momentos ha sido incluso la figura estelar, fijando medidas de coerción que la sociedad reclamaba como necesarias, pero también en algunos otros casos emitiendo decisiones que no solo han sido que han sido no de mucho agrado de la sociedad, pero sí han sido aceptadas y han gozado de la credibilidad por su sustento. Así que podemos decir que el magistrado Alejandro Vargas tiene la experiencia que se requiere para que esta obra, y que de hecho la ha volcado con creces, realizando un esfuerzo consciente y consistente de explicación de todo lo relacionado respecto a la medida de coerción personal. La obra en sí consta de varias partes en las que se conceptualizan las medidas coercitivas, se explica su naturaleza jurídica y principios que en la mayoría de los casos la rigen, se exponen los diferentes tipos y se detalla la organización procesal de dichas medidas. Probablemente algunos de los comentarios más certeros de la obra se reflejen en lo atinente a los requisitos procesales de solicitud de las medidas y a las condiciones procesales de su imposición. Brilla aquí la explicación docta de quien conoce y maneja el tema, pero también de que no teme tomar una decisión por unas u otras soluciones jurídicas. Hay que tomar en cuenta ese choque que hay de derechos fundamentales al momento de la imposición de una medida de coerción, que son tratados de manera magistral por el magistrado Vargas en su obra, porque hay que recordar que si bien es cierto que las medidas de coerción en un momento determinado pues limitan el derecho fundamental a la libertad, que es el segundo derecho más importante, no menos cierto, es que tiende a proteger los derechos fundamentales de una sociedad que tiene el derecho de vivir tranquila y de vivir en un Estado de Derecho donde exista un verdadero régimen de consecuencia. No es vano recordar que muchas decisiones judiciales se definen precisamente por la aplicación de la jurisprudencia, por el fundamento jurídico que proporcionan las interpretaciones de la Corte de Casación. La labor de nuestros tribunales es verdaderamente titánica. Si se mira desde la óptica del esfuerzo administrativo y humano, como de los recursos necesarios, como de la ausencia de los recursos necesarios en muchos casos, y la cantidad verdaderamente impresionante de decisiones que deben emitirse sin limitar ese derecho fundamental de acceso a la justicia con que debe gozar todo ciudadano en un verdadero Estado de Derecho. Muchas veces como defensores no alcanzamos a situarnos en la posición de quienes deben conservar el balance entre los derechos de los individuos y la seguridad de las sociedades. Esa labor solo puede justificarse si los derechos fundamentales son restringidos exclusivamente como resultado del debido proceso. En este aspecto, el magistrado Vargas, hay que decirlo, ha hecho historia en las redes sociales, ha hecho historia en los anales jurisprudenciales con un método humano, sincero y directo, que detalla claramente las razones que la inducen a tomar una u otra decisión. Esperemos que ese éxito se explique también en la exposición científica de un tema jurídico verdaderamente interesante, conectando con las realidades del día a día de la profesión del derecho. Muchas gracias. Fue la presentación de la obra Medidas de coerción personal a cargo del presidente del Colegio de Abogados de la República, el doctor Miguel Surún Hernández. Ahora tocan las palabras de agradecimiento por los frutos cosechados por el gran trabajo intelectual. Para ello cedemos el turno al licenciado Yomar Alejandro Vargas, hijo del magistrado José Alejandro Vargas Guerrero.
Muy buenas noches a todos. Buenas noches al honorable juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, al doctor Surún Hernández, al doctor Trajano Potentini, a mi padre, el autor de la obra, Alejandro Vargas, al magistrado Alejandro Moscoso, juez miembro de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y a todos los presentes. Antes que todo, aprovecho la oportunidad que se me concede para agradecerle a mi padre y el magistrado Alejandro Vargas, quien hoy, por quien hoy nos regocijamos en la comunidad jurídica y quizás no jurídica, por la entrega de esta nueva obra doctrinal, las medidas de coerción personal. El magistrado Alejandro Vargas no solo se ha encargado de nutrir a la comunidad mediante su jurisprudencia, sino que ha tomado la honorable y desinteresada labor de enfrascarse en el mundo de la doctrina, gracias al cual nos ha aportado en otras ocasiones, otras obras en temas constitucionales, como son el Tribunal Constitucional y las Garantías de Derechos Fundamentales y la Guía Práctica de la Acción de Inconstitucionalidad. Sin embargo, esta obra, que quizás es la obra más esperada del autor, dada su evidente trayectoria en la judicatura como juez de atención permanente, actualmente ocupando la posición de coordinador, es una obra de especial trascendencia, que ocupa un tema muy importante, que no solo con frecuencia ocupa los medios, discusiones en la comunidad jurídica. En esta ocasión nos hace una entrega para quizá conceptualizar, explicar en qué consisten estas medidas. Esta obra, más que todo, demuestra el razonamiento detrás de las decisiones del magistrado Vargas, las cuales no se circunscriben a razonamientos o elementos subjetivos, sino que al momento de tomar una decisión va más allá, tomando en consideración, claro, su conocimiento en temas constitucionales y aplica quizá los principios rectores de todo proceso, el principio de legalidad, de jurisdiccionalidad, de proporcionalidad. Como bien lo indica en la obra el magistrado Vargas, las medidas de coerción, de una forma u otra, restringen el ejercicio de los derechos del imputado. En ocasiones, aunque no es el tema de la obra, también derechos patrimoniales. Dado el carácter o el importantísimo efecto que tienen las medidas de coerción y el gravísimo efecto de restringir los derechos individuales, y en ocasiones, claro, que afecta a terceros, como bien lo indica el autor, estas decisiones no deben ser tomadas con ligereza. Por eso resulta importante quizá para todo autor o para todo miembro activo de la comunidad jurídica, de la comunidad no jurídica, se incluye periodistas, todo aquel interesado en el tema, leer la obra. ¿Por qué? Hoy en día, donde nos encontramos quizá, donde el populismo penal afecta o juega un rol tan importante en ocasiones en las decisiones que toman los magistrados, es importante que entendamos el por qué se toman. Como bien lo indicaba el doctor Surún, han sido muchas las decisiones que ha tomado el magistrado Vargas que no han sido de agrado para muchos. Quizás ahora, leyendo la obra Medidas de Coerción Personal, podemos entender por qué las toma, basado en qué principio, cuáles son los factores que toma en consideración. Todo practicante, al momento de ejercer, debería acudir a esta doctrina de lectura obligatoria, que sumada ya a la jurisprudencia que ha creado no solamente las altas cortes en la República Dominicana, sino el mismo Tribunal de Atención Permanente, son necesarias para entender cualquier decisión que se tome al respecto. De forma acertada, expone el magistrado Vargas,
que las medidas de coerción son instrumentos que se imponen en el curso de un proceso. Como instrumentos, y quizá uno de los principios que se expone en la obra, es que no tienen un fin por sí misma. El fin de ellas es, primero, garantizar el cometido judicial, garantizar que se pueda ejecutar una posible sentencia o que se pueda conocer la verdad del caso. Como tal, es importante que todos conozcamos el objeto de estas medidas no es una pena previa, no se toma para sancionar al imputado. No obstante la gravedad del hecho, debemos saber que la gravedad del hecho muchas veces solamente es uno de los elementos que se pondera. Hay otros elementos a considerar, los cuales se exponen de manera brillante en esta obra. En fin, aprovecho la oportunidad y agotando ya el turno para agradecerle de parte de la comunidad jurídica, de parte de la comunidad no jurídica como ciudadano, por la importante entrega que nos hace, por la labor que hace todos los días, no solamente desde su posición como juez, sino ahora como académico, como profesional del derecho, al hacer esta entrega para todos, para que podamos quizás comprender con un poquito más de claridad este tema tan importante como son las medidas de coerción personal. Y los invito a todos que tengan la oportunidad de adquirir la obra y a leerla, ya que considero y entiendo que muchos estarán de acuerdo, que no hay mejor persona para escribir una obra de esta naturaleza, dada la trayectoria que tiene el magistrado Vargas en el Poder Judicial. Gracias. Las palabras de Yomar Alejandro Vargas, hijo del magistrado autor de la obra, agradeciendo los frutos cosechados. Es autor de las obras El Tribunal Constitucional y las Garantías de Derechos Fundamentales, guía práctica de la acción de inconstitucionalidad, y ahora premia con una gran obra, un gran aporte a la doctrina jurídica del país. Con ustedes, el coautor de la obra Medidas de Coerción Personal, el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero. Gracias y buenas noches para todos. Buenas noches para el honorable presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, para Vidal, que tan gentil ha sido conmigo en la exposición de la semblanza de quien les habla, para el doctor Surún, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, para Yomar Alejandro, mi hijo, magistrado Moscoso, por la gentileza de sustraerse de sus labores cotidianas en la Universidad AP, y a todos los presentes que han tenido la gentileza de acompañarme en esta noche. Yo no quiero hablarles mucho de lo que ya han expuesto, pero sí quiero hacer una salvedad. Es como una especie de alto en el camino. Pensaba yo que lo importante en la vida no es lo que uno se lleva, porque al final de la jornada uno no se lleva nada. Fíjense que la carne se la comen los gusanos, los huesos, lo desmorona el tiempo, y finalmente el alma retorna a Dios, quien en aquel juicio final que habrá de llegarnos se va a determinar finalmente, de conformidad a la actuación de cada uno, el destino de esa alma. Entonces lo importante es lo que uno deja, el aporte que uno deja. Eso es lo más importante, pero no solamente el aporte en lo que uno escribe, también el aporte en la entrega de los hijos que uno lo puede dejar a la patria.
Y le digo porque si cada padre se preocupara por entregarle buenos hijos a la patria, entonces no habría tantos problemas con la seguridad, pues todos tendríamos la formación religiosa, espiritual y académica necesaria para entender de que estamos en este mundo y que tenemos que contribuir a lo que es la convivencia social, porque al final de todo es esa convivencia lo que le da razón a la vida. En la entrega de este libro de medidas de coerción personal, quien les habla lo que ha tratado es de entregarles a la posteridad y a la presente generación parte de la experiencia que ha aprendido en el transcurso del ejercicio de esta materia. No es un afán de que me vean como un científico, sino que me vean como un humilde aportador, de un saber que quiero que ustedes también lo disfruten. Quiero aprovechar la oportunidad, y lo voy a hacer porque aquí hay actores importantes del proceso penal. Fíjense, es evidente que los casos que a diario llegan al sistema penal dominicano requieren de un esfuerzo extraordinario de los operadores del sistema para darle respuesta. Entonces, es evidente que ningún sistema penal le pueda dar respuesta a todas las demandas sin contar con un presupuesto que le permita desplegar lo que son los tribunales necesarios y el personal necesario para que se le pueda dar a la comunidad un servicio eficiente. Y aprovecho en esta noche la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial para plantearle de que frente a la abundante demanda que hay en los requerimientos judiciales, se trate de consensuar con los demás actores del proceso para ver si cuando una persona comete una infracción de poca monta, ahí mismo al momento de conocerle la medida de coerción, pudiera aplicarse un juicio penal abreviado que expulse del sistema esa infracción de poca monta, porque el sistema está lleno de muchos casos incluso de posesiones simples de droga, en que insertar en el proceso esos casos tan simples, lo que hacen es distraer y gastar recursos de manera innecesaria cuando desde el principio a esos casos se le puede dar una respuesta. Fíjense, si ustedes examinan la cantidad de rebeldía que hay en el país, ustedes se darán cuenta de que mayormente esa rebeldía atañen a personas que han cometido infracciones leves y sin embargo están dentro del sistema. El sistema no va a soportar toda esa demanda si no se crean mecanismos idóneos para darle respuesta a esas demandas desde un principio. Entonces quería hacerle ese planteamiento al honorable presidente de la Suprema de que trate de consensuarse que desde que se solicita la medida de coerción en atención permanente haya caso que el Ministerio Público
los abogados defensores inmediatamente puedan abocarse a que se aplique un penal abreviado para que ese caso vaya inmediatamente al juez de la ejecución de la pena sin tener que ocupar un espacio en la audiencia preliminar, en un juicio de fondo, cuando al final de la jornada no es ese el interés primordial que tiene que tener el persecutor penal, cuando lo más importante es que se le den respuesta a aquellos casos que realmente comportan gravedad. Uno de los grandes éxitos que tiene la justicia norteamericana es precisamente esa capacidad que tiene la Fiscalía, que tiene el sistema para consensuar desde un principio esas infracciones, porque de otra forma el sistema va a colapsar. No habrá presupuesto capaz de soportar todas esas demandas. Entonces, en ese sentido, yo creo prudente hacerle ese planteamiento al honorable presidente de la Suprema y del Consejo del Poder Judicial. Fíjense, el asunto de las medidas cautelares, nosotros poco a poco la hemos ido asimilando, la población ya va entendiendo lo que son las medidas cautelares. La cultura de entender que porque una gente esté en libertad, ya ahí terminó el proceso, poco a poco va desapareciendo. Porque no es tampoco irrazonable que la gente tenga la falsa percepción de que cuando un ciudadano se pone en libertad ya terminó el proceso. No, eso viene de que aquí hubo una época, antes precisamente de la reforma del Poder Judicial, en que cuando a una persona le daban libertad bajo fianza, esa persona se sustraía del proceso, pasaba el tiempo, se extinguía el caso y ya no había persecución. Es decir, había una dejadez. Pero en esta ocasión se ha demostrado, y yo quisiera que se hiciera hincapié en esa estadística, en cuántos casos se han fallado de manera definitiva, ya sea en la dirección de la absolución o de condena o de cualquier otro acto de conclusivo, una suspensión condicional del procedimiento o un perdón condicional de la pena. ¿Cuántos casos se han concluido estando las personas en libertad? Esa estadística es bueno que la gente las entienda y que se le dé a conocer a la gente para que se pueda valorar el trabajo efectivo que está haciendo el Poder Judicial. La percepción del Poder Judicial, fíjense, siempre estará en desventaja con relación a los demás poderes. Y la principal desventaja es incluso con relación a las encuestas. Siempre he dicho que las encuestas, cuando se trata el tema de la justicia, son mal conducidas. Son mal conducidas porque no se llevan a cabo con los rigores científicos necesarios. Cuando a una persona se le cuestiona acerca de su percepción de la justicia dominicana, es necesario que se les pregunte primero si ha tenido caso con la justicia, si ha tenido alguna litis judicial. Luego también que se le cuestione cuál ha sido el resultado de esa litis, si ha perdido o ha ganado. Y después que diga si ha perdido o ha ganado, si ha ganado entonces, de si se siente satisfecha con lo que se le ha dado como justicia retributiva. En ocasiones, gente que salen gananciosa y obtienen una condena de 30 años, se van a sentir insatisfechas porque creían que los jueces debieron haberle dado más, debieron haberle dado 60. Cuando venía entrando aquí, se me cuestionó acerca de un caso de una persona que recién cumple una condena que le impuso la justicia y que se la impuso de conformidad como le establece la ley.
con toda la rigurosidad que establece la ley. Ya esa persona cumple su condena, y alguien me preguntaba que si yo entendía que la sociedad se sentía resarcida y los padres se sentían resarcidos con esa pena. Yo decía, bueno, la sociedad tiene que sentirse resarcida porque se le dio lo que la norma establece. Ahora, yo como padre me pasa algo así y me le pueden imponer 200 años a quien ha sacrificado la vida de mi hijo, y yo nunca voy a estar resarcido. Y eso hay que entenderlo. Ahora la justicia ha hecho su trabajo. Una de las labores importantes del Poder Judicial es precisamente aplicar la justicia, pero aplicar la justicia de conformidad como lo establece la norma, de conformidad como lo establece el debido proceso. Los jueces no podemos ser presa de la pasión. Los jueces tenemos que ser objetivos. Yo no veo razones para que un juez que actúa con razonabilidad, que actúa con lógica, que decide con el máximo de la experiencia, que valora las pruebas, no veo por qué un juez deba tener miedo para fallar. Cuando usted está haciendo lo que hace la ley, lo que dice la ley, y eso es lo importante. El ser juez es una tarea difícil y no es para todo el mundo. Es una tarea que no es para los científicos, porque si fuera para los científicos, entonces el concurso que se haría para ingresar a la Escuela Nacional de la Judicatura y luego al Poder Judicial, uno se ahorraría todos esos recursos sometiendo a cada uno a un test de inteligencia. Y se diría, bueno, estos son los más inteligentes, entonces estos son los que pueden ocupar el cargo de juez. Pero no se trata de eso. Se trata de una vocación que hay que sentir. Se trata de que usted tiene que sentirse bien y satisfecho cuando aplica la ley, cuando aplica la justicia de conformidad como se le manda. Entonces, por eso yo no creo en las presiones que se dice existen. Yo puedo confesarle, y lo digo aquí de manera clara y llana, con toda responsabilidad, nunca he recibido la llamada de ninguna autoridad superior para que tome una decisión en determinada dirección. Nunca la he recibido. Sin embargo, no solamente es la autoridad superior la que puede influir en las decisiones de uno. En una ocasión, uno de mis hijos estaba muy preocupado porque uno de sus ídolos, estaba preso. Y me dice, yo no creo que tú te atrevas a dejar en prisión a fulano. Oh, y ustedes quieren más presión que esa. Y esa presión está al lado. Está ahí. Yo tuve que decirle, no, mi hijo, no. La decisión que se va a tomar ahí es la que los hechos que se determinen ahí, y el juez va a hacer su ponderación de conformidad como lo establece el texto de proporcionalidad, y así se va a decidir. Por desgracia para mi hijo, la persona hubo de quedarse en prisión. ¿Sí? Lo lamenté mucho, pero a veces la gente piensa que los jueces toman decisiones porque reciben presión desde arriba. No, señores, es que el juez tiene que ser independiente, porque el juez tiene una esposa que le genera presión, tiene hijos que le generan presión, tienen hermanos que le generan presión, tienen amigos que le generan presión, pero no se trata de eso.
se trata de que usted tiene una responsabilidad muy grande. Y yo puedo decirle y puedo asegurarle que todas las decisiones que he tomado, las he tomado porque la he considerado apropiada. Fíjense que en este trajinar se requiere mucho de la experiencia. Les decía yo a alguien el día pasado que uno de los casos más difíciles para conocer medidas cautelar son los casos de violencia de género. Y para una persona conocer casos de violencia de género, para conocer medidas de coerción en violencia de género, usted tiene que tener la experiencia de lo que es un matrimonio. Para usted saber todas las situaciones que se dan en un matrimonio, incluyendo que haya 2 televisores y usted compre un tercer televisor para mirar su juego de pelota y abandonen aquellos 2 televisores para irse a ver la novela a ese televisor que usted tiene, que lo compró para eso. En una ocasión, yo tuve la experiencia de conocerle una medida cautelar precisamente a un señor. Estaban pidiendo una prisión preventiva porque la Fiscalía tiene por norma, en caso de violencia de género, y eso es público, el honorable procurador siempre ha dicho que hay que pedir prisión preventiva. Y me están pidiendo la prisión preventiva para un señor, y el señor me dice a mi magistrado, mire, yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana, regreso a mi casa a las 7 de la noche y a las 8 a veces, y cuando llego encuentro a la esposa mirando novela, quiero ver el juego de pelota o están los hijos mirando una película. Oye, yo no tengo sosiego. Entonces, a raíz de eso, estaba la señora mirando una novela, hubo una discusión y eso degeneró un matrimonio de 26 años con 3 hijos en que al padre se le zafara una pecosada. Entonces llegan allá y están pidiendo prisión preventiva. Yo inmediatamente lo que pienso es en lo que establece el artículo 2 del Código Procesal Penal, en la salida armoniosa, y también pienso en las consecuencias que pudieran derivarse de mis decisiones. Porque el juez tiene que pensar en qué momento una decisión suya puede causar más mal que bien. Entonces, escucho yo a las personas, a la señora, que después ve que tan serio que al hombre lo quieren dejar en prisión. Ella dice que no, que ella fue a la fiscalía, pero nunca para que a su esposo lo dejaran preso. ¿Qué tuve yo que hacer? Que Dios me iluminó. Estaban los hermanos del hombre ahí. Los llamé, yo le decía, bueno, hay una alternativa. Aquí o al señor yo le impongo una fianza, o ustedes van y me compran un televisor y me lo traen. Los hermanos salieron corriendo, y fíjense, trajeron el televisor, trajeron el televisor. Luego de que trajeran el televisor, entonces al señor fue puesto en libertad con la obligación de asistir al centro conductual para hombres. Al final, el Ministerio Público entonces logró un consenso entre las partes y se le aplicó una suspensión condicional del procedimiento al señor. Entonces, creo que el juez en materia penal me dice a mí que tiene que ver más allá de ese objetivo de querer judicializarlo y castigarlo todo. Además de que el juez tiene que aplicar la norma, también tiene que entender cuál es la realidad social en que se mueve. Porque nosotros tampoco estamos aquí por cualquier tontería desbaratar un matrimonio, terminar con una familia. Entonces, esa ponderación nace de la experiencia del que está casado. Quizás si yo le dijera a ustedes que en una ocasión una señora quería que al esposo lo dejaran preso porque lo encontró chateando en la computadora, y ella lo único que ella exigía, decía ella,
magistrado, yo no quiero que lo dejen preso. Solamente lo que quiero es que él me diga con quién estaba chateando. Con quién estaba chateando. Entonces, tiene uno que despojarse de la ropa de juez y colocarse en la fase, en el punto de mediador para buscarle soluciones a ese conflicto. En otra ocasión, un matrimonio de 23 años, lleva a un señor, al esposo, y están pidiendo prisión preventiva porque se armó un altercado entre la esposa y el esposo. ¿Ustedes saben por qué? Que parece risible, pero es una realidad que hay que entenderla. La señora estaba comiéndose un pedazo de bofe, el señor le pidió un pedazo de bofe y la señora le dice, mira, ve y compra bofe con lo que tú ganas, porque tú lo gastas en la calle. Por eso se armó una discusión, ahí terminó en el tribunal. Un matrimonio de 23 años. Fíjense, esos son los casos más difíciles y por eso yo me alegro mucho en gozar de la experiencia matrimonial, porque hasta para eso me ha servido la experiencia matrimonial y la extracción incluso del sector donde vengo, que es de los guandules, donde yo vi tantas cosas y en el transcurrir del tiempo me permite a mí, con la iluminación de Dios y del código, tomar decisiones apropiadas. Por eso, de verdad me siento bastante satisfecho. Ahora hay un nuevo ingrediente que quiero que los colegas ya sepan, que están a disposición para las medidas cautelares, los brazaletes electrónicos, los localizadores electrónicos. Es decir, que ya ustedes tienen otro recurso que yo lo considero muy efectivo, que podrán planteárselo al juez. Para nosotros nos quita mucha presión. ¿Y saben por qué nos quita mucha presión? Porque fíjense, hay casos como una mujer embarazada que comete un delito grave, que usted sabe que no puede mandarla a prisión y que usted tiene que mandarla, a lo máximo que puede mandarla es a un arresto domiciliario. Ahora va a tener usted la posibilidad de mandarla a su arresto, pero ponerle su localizador electrónico. Aquellas mujeres que están lactando, que también la ley prohíbe que se le dé prisión preventiva. A las personas que pasan de 70 años, que cometan delitos no mayores que conlleven prisiones de menores de 4 años. Es decir, ya contamos con una nueva herramienta. Yo me siento satisfecho con ello y ojalá que los colegas abogados comiencen a sacarle provecho a eso. Comiencen a sacarle provecho porque es muy importante. En sentido general yo me siento complacido y me siento complacido incluso. Ya acabamos de tener una experiencia, la primera experiencia con el Consejo del Poder Judicial. Decisiones muy importantes, algunas experiencias que nos servirán para trazar pauta en el mañana. Ahora tenemos conformado un Consejo del Poder Judicial conformado por jueces con un desarrollo extraordinario y una vocación de servicio que nosotros no podemos objetar. En tal sentido, quiero darle las gracias a ustedes por haberme acompañado en esta noche, al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, por sustraerse de su tiempo, que el día entero en el trabajo, y restarle hora a su familia para dedicarlo a nosotros. Eso hay que tomarlo en consideración al magistrado Moscoso y a todos ustedes. Gracias, espero que esta obra les sea de gran provecho. Muchas gracias. Fueron las palabras del magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, autor de la obra Medidas de Coerción Personal.
Gracias a todos por acompañarnos en esta ceremonia de puesta en circulación de esta importante obra de la autoría del magistrado coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional. Les invitamos a la recepción donde el autor de la obra estará acompañándolo y donde también pueden adquirirla. Buenas noches. Derecho a la información en el Tribunal Constitucional. Asimismo, pues, profesor también titular de maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la magistratura, José Alejandro Vargas se inició como juez de paz del Tribunal Especial de Tránsito en el 2005 y actualmente funge como juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional. Como persona, Alejandro Vargas es un luchador, un hombre de bien, un hombre de familia, así lo testimonia, ¿verdad?, su hijo que está también con nosotros en la mesa principal. Y este hombre de bien, pues resume a la perfección lo que ha sido el dicho romano del buen padre de familia, responsable, previsor, atento, accesible, que escucha todo lo que se le acercan, y que todo trata con deferencia, amabilidad y respeto. Ese es el Alejandro que yo conozco y de seguro que ustedes también. El esfuerzo registrado por el magistrado Alejandro Vargas en esta obra, que parece un pequeño libro, una pequeña obra, ciertamente es relevante para nosotros, porque quien le escribe vive el día a día de la administración de justicia de cara a las personas en contacto diario, y esto le permite observar de cerca ese fenómeno social. Saludos, señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos sean todos a esta ceremonia de puesta en circulación de la obra Medidas de Coerción Personal, de la autoría del magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, juez coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional. La mesa principal la preside el honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía. También la integran el presidente del Colegio de Abogados de la República, doctor Miguel Zurún Hernández, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, doctor Trajano Vidal Potentini, el licenciado Yomar Alejandro Vargas, hijo del autor, y el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, autor de la obra. Medidas de Coerción Personal es el tercer libro que entrega el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero a los estudiosos del derecho. Contiene un análisis minucioso de la función de la medida cautelar a la luz de la doctrina especializada, la modificación de la Ley 76-02, que es el Código Procesal Penal, así como la interpretación jurisprudencial sobre ese tema. Las mismas emitidas tanto por la Suprema Corte de Justicia como por el Tribunal Constitucional. Consta de 5 partes. La primera aborda la conceptualización general y la naturaleza jurídica de la medida cautelar y describe los principios y los principales aspectos teóricos del tema. La segunda trata sobre la tipología de las medidas de coerción, la organización procesal de las mismas, mientras que la tercera parte trata sobre las condiciones procesales para la imposición de las medidas de coerción. La cuarta trata sobre la recurribilidad de la decisión del juez y la quinta analiza las medidas de coerción en materias especiales. Queremos saludar la distinguida presencia de las distintas personalidades que nos acompañan en esta noche, jueces de distintas jurisdicciones, funcionarios judiciales y representantes de la sociedad civil. La descripción física o moral de una persona, generalmente acompañada de una breve historia de su vida, es la semblanza. Y ella estará a cargo del presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, el doctor Trajano Vidal Potentini.
totalmente entregado al estudio del derecho. Obtuvo su grado de licenciatura en la Universidad Eugenio María de Hostos y diferentes posgrados y maestrías, entre las que sobresalen sobre procedimiento civil en el año 2004, Derecho Penal en el año 2003 en la Escuela Judicial de Costa Rica, Derecho Penal también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De igual forma, pues también Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en el año 2010, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Derechos y Libertades Fundamentales y sus Garantías en el 2012, la doble titulación pues con Castilla-La Mancha. Y en Derecho Administrativo también doble titulación con la Universidad de Salamanca. Ha ocupado la cátedra como profesor de la Universidad Organización y Métodos en el periodo 2004-2007, Derecho Comercial, Historia del Pensamiento Social Dominicano, y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartió Derecho de los Contratos. También dentro del área académica se ha desempeñado como conferencista y profesor de diplomados en el ámbito del derecho constitucional. Muy buenas noches, honorable doctor Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y también del Consejo del Poder Judicial de la República Dominicana. Doctor Alejandro Vargas, autor de esta obra que hoy nos convoca. Asimismo, pues mi saludo extensivo a quien tendrá a cargo pues las palabras centrales, o en este caso de ponderación de la referida obra, el licenciado Surún Hernández, quien es presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Distinguido público, magistrados presentes, amigos, amigas, debo iniciar estas palabras confesando que con el jurista y magistrado Alejandro Vargas, pues me une una entrañable amistad. Y que por él siento admiración y respeto. Así que para mí, un placer venir aquí ante ustedes a detallar algunos breves aspectos de una vida, a mi juicio, tan interesante y útil como lo ha sido la de Alejandro Vargas. Una persona, reitero, a quien conozco ya por mucho más de 20 años. Vale referir en primer lugar que Alejandro Vargas es un hombre